Bueno, ahora vamos a entrar en un tema este, tan importante como el que hemos visto. O sea, espacio y tiempo, distancias y edades, ¿no? Y cuán relacionadas están, ¿no? Distancias, edades, masas están relacionadas, ¿eh? Cuanto más masivo es el universo, se supone que em, más rápido se expande y por lo tanto menos tiempo vivió. Son todas cosas que la cosmología de la relatividad general vincula fuertemente, ¿no? Por otro lado, hemos visto muy de paso tensiones de distinto tipo. La más famosa hoy en día es la tensión cosmológica, pero digamos, una tensión que abarcó buena parte de la segunda mitad del siglo XX es la tensión entre la edad del universo y la edad de los cúmulos globulares. Las primeras mediciones de la constante de Hubble indicaban que el universo era más joven que los cúmulos globulares, lo cual no tenía ningún sentido, ¿no? Pero bueno, vamos a meternos un poquito en profundidad con el problema de las edades. No solamente, por eso el título es Edades, no edad. No es la edad del universo de la que vamos a hablar, sino en general de edades. Edades de estrellas o de cúmulos de estrellas o de galaxias, o sea, edades de objetos que están en el universo. Que en gran medida van a tener que ver con propiedades de elementos radioactivos. O sea, fíjense, hay cosas que tienen en común las edades cósmicas con las edades terrestres, geológicas. Y es que involucra el decaimiento de isótopos radiactivos, pero de diferentes vidas medias, porque las edades involucradas son diferentes, y además porque los isótopos presentes son diferentes también. Por supuesto que, entonces, la primera edad, la única edad de la que hemos hablado hasta ahora es la edad del universo, esos famosos 13.800 millones de años aproximadamente, estimados hoy en día, que se puede obtener a partir de la constante de Hubble y los parámetros de densidad. Los más relevantes hoy en día, los de materia no relativista y el de energía oscura, y en menor medida el de curvatura. Pero en realidad los más relevantes son estos tres. Ahora, uno puede estimar cotas mínimas a la edad del universo estimando edades de objetos que existen en el universo. En particular, los objetos que uno estima son los más viejos que hay en el universo, ¿no? Hemos comentado que en la nucleosíntesis primordial solamente se sintetizan los elementos más livianos de la tabla periódica: hidrógeno, helio, berilio, litio y sus isótopos. No mucho más. El resto se sintetizan en las estrellas. Con lo cual los metales presentes en las estrellas provienen de estrellas de generaciones anteriores. Una estrella cuyo espectro muestre poca presencia de metales indica una estrella más vieja que otra. O sea, una estrella que pertenezca a una generación anterior a otra que presente una mayor presencia de metales. Acuérdense que metales es todo aquel elemento que tenga número atómico mayor que 3, básicamente. Estas estrellas viejas se dice que pertenecen a la población 2 de estrellas. La población 1 estaría dada por nuestro Sol, o sea, un ejemplo sería el de nuestro Sol. Las de población 2 son otro tipo de estrellas que tienen menos metalicidad. Y luego habría unas estrellas de población 3 que serían las primeras, de las cuales ya prácticamente no quedarían indicios en el universo. Básicamente vamos a estudiar dos maneras de estimar las edades. Una a partir de medir las abundancias de los elementos pesados radioactivos. Y la otra, estimar el tiempo
de apagado de la secuencia principal o el tiempo de salida de la secuencia principal. En realidad, una mejor traducción es el salida. O sea, el momento en que la estrella se sale de la secuencia principal, que yo les comenté que las estrellas pertenecientes a la secuencia principal están en, ¿cómo se diría, digamos, en la flor de la vida? Están quemando hidrógeno, mientras que una vez que agotan su hidrógeno del núcleo, salen de la secuencia principal y depende de la masa de la estrella y demás, va a entrar en distintas ramas. O sea, cada estrella va a entrar en alguna rama diferente que sale de la secuencia principal. Muy bien, vamos entonces a estudiar el primer método, que es el de la abundancia de los elementos pesados. El análisis general de la abundancia de isótopos radioactivos es, quizá alguno de ustedes ya lo conozca. Un isótopo radioactivo decae, la abundancia de un isótopo radioactivo decae exponencialmente. Está caracterizada por un ritmo de decaimiento, generalmente se suele denotar con la letra lambda, el ritmo de decaimiento. Y la ley de decaimiento exponencial, que aparte está bien entendida a partir del tratamiento cuántico del problema, tiene esta pinta. O sea, un núcleo radioactivo tiene una cierta probabilidad por unidad de tiempo de decaer, que redunda en que la abundancia de un isótopo inestable tiene esta ley de decaimiento. O sea, abundancia a un dado tiempo t es igual a la abundancia inicial por e a la menos lambda por el tiempo que transcurrió desde el tiempo inicial. ¿Mm? A este T mayúscula, que es el tiempo, digamos, hay un tiempo en donde, o sea, acá hay una cuestión, y es que uno, para poder estimar la edad de un objeto, sea de un fósil o de un meteorito, tiene que tener alguna teoría basada en alguna evidencia que me diga cuál fue la composición isotópica de ese elemento cuando fue formado. Porque si yo no tengo eso, medir las abundancias isotópicas de una muestra no me dice nada de la muestra. Necesito saber cuál fue la abundancia isotópica cuando se formó, cuando nació, entre comillas. Por eso el método del carbono 14 es importante a nivel de establecer la edad de un fósil que involucre no muchos miles de años, o de, por ejemplo, los restos de un árbol o lo que sea, en la medida en que yo sepa cuál es la composición isotópica de un árbol cuando está vivo. Si no lo supiera, su fósil no me diría nada. Con lo cual tengo que tener, por ejemplo, para determinar una edad de un meteorito, tengo que tener una teoría que me diga cómo se forma un meteorito. Cómo se forma y con qué composición se forma, ¿no? Y lo mismo con cualquier ejemplo que se nos ocurra. Así que T mayúscula, digamos, sería el lapso que transcurrió desde que se formó ese objeto. Por eso acá TF, y perdón por que se presta confusión, no es T final, sino el tiempo de formación de la muestra. T es el tiempo actual, y T menos T de formación sería el tiempo que transcurrió desde que se formó. Y esta es la ley de decaimiento de un dado isótopo radioactivo. Bueno, en cosmología en general, como se imaginarán, es difícil. Por un lado, determinar el A inicial, la abundancia inicial, y de medir la abundancia actual. En general no es fácil hacerlo, pero sí es más fácil tanto estimar el cociente de las abundancias iniciales de determinados pares de elementos, A1 y A2,
2 núcleos, ya veremos cuáles pueden ser. O sea, yo puedo tener teorías que me den un indicio más exacto del cociente de pares de elementos. Y por otro lado, puedo hacer observaciones que me den un indicio también de cocientes de abundancias de pares de elementos. Y eso tiene que ver con la intensidad de líneas de emisión o de absorción de pares de elementos y comparar las intensidades relativas. Si un elemento tiene cierta capacidad de absorber, cuanto más abundante sea, más fuerte va a ser la línea de absorción. ¿eh? Otro elemento, lo mismo. Entonces, comparar los cocientes de esas intensidades me puede dar me da información mucho más precisa del cociente de las abundancias de esos elementos. Entonces, generalmente vamos a tratar con cocientes. Así que, bueno, es trivial si yo divido dos abundancias, ¿no? Con esta ley. El cociente actual va a ser el cociente de formación. Y perdón que aquí ahora puse I, pero bueno, después lo veo si lo corrijo o no. El I sería de inicial, podría haber puesto F de formación. Donde acá aparece la exponencial de la resta de los ritmos de decaimiento de cada uno de los núcleos, ¿no? Con lo cual, si uno conociera todos estos parámetros, uno podría determinar la edad de la cosa que uno está observando. Llamémosle muestra genéricamente. Ahora, cuando uno dice edad, ¿a qué se refiere? Edad es el tiempo que transcurrió entre que se formó, con lo que eso quiere decir, y la actualidad. Algo que es interesante es que en el caso en que un elemento tenga una vida media mucho menor que otro, y que las abundancias iniciales fueran comparables, entonces en ese caso este número sería cercano a 1. El logaritmo de un número cercano a 1 es cercano a 0, y podríamos despreciar este término frente a este. Con lo cual me bastaría con saber el cociente de abundancias actuales para determinar la edad de esa muestra. Muy bien. Se cree, digamos, hay suficiente evidencia teórica, porque no hay mejor modelo, digamos, que los elementos pesados se fabrican en lo que se llama proceso de R. ¿Qué es el proceso de R? Es un proceso en física nuclear en donde hay un enorme flujo de neutrones que permiten que núcleos livianos, entre comillas, en realidad nosotros vimos en alguna clase, les he comentado de paso, que los elementos más livianos que el hierro se forman en estrellas suficientemente masivas como para que puedan entrar en una serie de fases de sucesivas fusiones nucleares, primero de hidrógeno, después de helio, después de berilio, oxígeno, carbono, neón, silicio, terminando en una estructura tipo cebolla para finalmente explotar y lanzar esos elementos al espacio. Todos esos modelos de formación de nucleosíntesis estelar explican los elementos más livianos que el hierro. Pero los elementos más pesados que el hierro no se pueden explicar por procesos naturales de evolución estelar. Se cree que todos esos objetos se forman en el momento de la explosión de una supernova. En las supernovas, en el momento de la explosión, hay regiones, en particular en las regiones alrededor de las ondas de choque de esas explosiones, en donde hay un flujo tan grande de neutrones, también hay de neutrinos, hay densidades suficientemente grandes también, que posibilitan que núcleos de hierro y otros
vayan capturando neutrones y antes de que, que esos neutrones o bien decaigan o se vuelvan a liberar, se transforman en en núcleos más pesados. En realidad los neutrones, muchos terminan decayendo, pero eso no significa que se liberen del núcleo. ¿Okay? Y es así donde se cree que se forman todos los isótopos más pesados que el hierro. Por ejemplo, los del uranio, plutonio, etc. ¿no? Por supuesto que estos, digamos, hay muchos núcleos, digamos, hay muchos isótopos que son altamente inestables, pero en muchos casos lo que ocurre es que los neutrones sufren decaimiento beta, con lo cual se transforman en protones, emitiendo electrones, ¿no? Con lo cual ganan estabilidad. Imagínense, yendo a un extremo, el, el hierro estable es el hierro 56. Un hierro 85 sería altísimamente estable. Un hierro que tuviera 85 protones, por decir algo. Pero si en el medio de esa onda de choque muchos de esos neutrones sufrieron decaimiento beta, va a haber una conversión en elementos más pesados de la tabla periódica. Ya no va a ser. Digo un ejemplo que no es real, pero si un hierro 92 se va a transformar en un uranio 92. No digo que ese sea el caso, digo un ejemplo burdo, donde digamos, si en términos efectivos, esos 36 neutrones extra decaen en protones emitiendo electrones y neutrinos, bueno, puede tener un núcleo de uranio que va a ser altamente inestable. Por eso estoy diciendo cosas hasta burras, si quieren, porque en realidad, para que el uranio sea estable, va a tener que absorber muchas decenas más de neutrones, ¿no? Hasta llegar a isótopos más estables, como el uranio 238 o el 235. ¿Mm? De hecho, el uranio 92 no existe directamente. Muy bien. El resultado es entonces que luego de una explosión de una supernova tengo toda una variedad de elementos de la tabla periódica. Y el proceso R, que ya tiene, digamos, varias décadas de papers y de evolución en su comprensión, eh, son decenas de ecuaciones de cinética nuclear que hay que resolver en paralelo, a partir de las cuales surgen abundancias finales de un montón de isótopos. ¿eh? Entonces, la teoría me da una estimación de las abundancias relativas entre los distintos isótopos del uranio, por ejemplo, ¿no? Ahora nos concentramos en el uranio. Acá hay una cosa importante y es que, obviamente, la teoría, los modelos tienen muchas incertezas, pero sí sabemos que los distintos isótopos del uranio se van a formar en cantidades bastante similares, en particular el 235 y el 238. Con lo cual vamos a estar en este caso, en el caso en que este término es despreciable, con lo cual no me importa hilar fino en cuanto a la producción inicial, la abundancia inicial. Porque además, la vida media del uranio, acá lo puse en términos de ritmo de decaimiento, la inversa sería la vida media. El ritmo de decaimiento del uranio 235 es mucho mayor, fíjense, es como 6 veces mayor que el ritmo de decaimiento del uranio 238. Con lo cual, si invertimos, me da que la vida media es del orden de 1.000 millones de años para el uranio 235, mientras que la vida media del uranio 238 es de más de 6.000 millones de años. Así que es bastante diferente. Por eso es que hoy en día
sabemos que la Tierra tiene más de 4.500 millones de años, con lo cual no es de extrañar que la abundancia natural del uranio 235 en relación al uranio 238 sea menor al 1%. ¿Mm? Porque ya pasaron varios miles de millones de años y acuérdense que cada unidad de cada lapso igual a la edad media, la abundancia cae a la mitad. Entonces, o un dado porcentaje fijo. En este caso sería la inversa del número E, ¿no? Entonces, por eso hay tan poco uranio 235 en relación al uranio 238. Entonces, hay una primera estimación que yo puedo, o sea, en realidad, si yo comparo las abundancias terrestres de uranio 235 y uranio 238, dado que químicamente, cuando digo químicamente es justamente no nuclearmente, sino químicamente, se sabe que tiene un comportamiento similar, entonces no hay procesos químicos por los cuales se puedan separar o tener historias diferentes. Con lo cual la diferencia de sus abundancias se va a deber pura y exclusivamente al decaimiento radioactivo que tienen cada uno diferente. ¿Mm? Fíjense que la teoría de proceso R me da un cociente de abundancias iniciales del orden de 1,6. O sea, como les dije, bastante cercano a 1. ¿Mm? Entonces, la estimación de la edad de formación, al menos del uranio que está en la Tierra, ¿eh? Pues en qué momento, digamos, se formó en la estrella progenitora de nuestro sistema solar. El uranio me lo va a dar, o sea, es bastante insensible este cociente. O sea, si 1,6 hubiera sido 1,4, no me cambia mucho la edad. Entonces, a partir de las abundancias, me da una cota inferior de 6.600 millones de años. Acá está, 6.600 millones de años. Acá hay un detalle que les quería comentar, nuclear. Un detalle, si quieren, anecdótico, a que hace la cultura general. Acá les dije cociente uranio 235, uranio 238. O sea, que es 1,65, significa que inicialmente el uranio 235 era mucho más abundante que mucho más, era digamos, un 65% más abundante que el uranio 238. Mientras que ahora es menos del 1%. ¿Por qué es así? Resulta que en realidad no es que se forma por el proceso R uranio 238 directamente, sino que primero se tiene que formar un progenitor que necesita acumular 3 neutrones más que el progenitor del uranio 235. ¿Eh? Simplemente por eso. Y por eso es que inicialmente hay más uranio 235. Bueno, este es el cociente de abundancias actual. ¿Ok? Como les dije, es menos del 1%, el 0,7%. O sea, 0,00723 sería el cociente entre las abundancias del 235 versus el 238. Entonces, la cuantita es muy sencilla, ¿no? Yo tengo que poner estos numeritos. Acá en la formulita está 38.1, ¿no? Bueno, yo conozco por laboratorio, conozco esta resta, y acá pongo el logaritmo de 1,65 menos el logaritmo de 0,0073, que este es mucho mayor, este número es mucho mayor que este. Divido la resta de los ritmos de caimiento, ¿no? Por 10 a la menos 9. Ahora le voy a poner
y me da 6.600 millones de años. O sea, ¿pero qué es esto? ¿Qué interpreto con esto? Es el tiempo que transcurrió desde que tuvo lugar el proceso R en la estrella. Perdón, no importa. En la estrella, digamos, progenitora del Sol. Bueno, acá de paso, ¿dónde estoy parado acá? Ok, esta es la interpretación. O sea, no es que la Tierra tiene 6.600 millones de años, o que el Sol tiene esa edad, sino que es el tiempo que pasó desde que la estrella anterior explotó, básicamente. 6.600 millones de años. O sea que el Sol y la Tierra sabemos que son más viejos que esta cantidad. Pero también sabemos que el universo es más... Perdón, el Sol y la Tierra son más jóvenes que este número. El Sol y la Tierra. Y el universo es más viejo que este número. ¿Ok? Por supuesto que no sabemos qué pasó antes. O sea, digamos, puede ocurrir que el uranio en nuestro planeta es producto de varias estrellas anteriores, con lo cual este tiempo inicial no sea del todo definido, que no sea un instante, entre comillas, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que les comenté antes. O sea, el Sol pertenece a la población 1, conocemos estrellas de población 2, pero tenemos todos los motivos para pensar que hubo y quizá hay estrellas de población 3, con lo cual podría ser una mezcla de estrellas de población 2 y 3, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, igual esto sí lo podemos decir que es una cota inferior a la del universo, eso clarísimamente. Hay otras mediciones que uno puede agregar, tanto en la Tierra como en meteoritos que cayeron, ¿eh? Eh, como abundancias relativas de torio y uranio, y renio y osmio, en este caso renio 187 y osmo 187. Cuando uno mezcla todo esto, uno incorpora un parámetro más, que es el periodo, o sea, la duración del periodo de formación de los elementos pesados. Es un parámetro libre más que uno incorpora cuando incorpora estas abundancias relativas como datos. Entonces acá uno puede incluir el caso en que seamos no polvo de una estrella, sino polvo de más de una estrella. ¿Ok? En este caso, obtengo una cota inferior más estricta, en el sentido de que es mayor la cota inferior, pero obviamente tiene un poquito más de incertidumbres. En este caso, la cota que me da, que se obtiene es 9.600. Vamos a usar a menudo esta unidad, gigaaños, que serían 1.000 millones de años, ¿no? 9,6 gigaaños, 1.000 millones de años. 9.600 millones de años. Lo que sería una idea de la edad de los elementos pesados en nuestro sistema solar y su vecindario, ¿no? Hay un Astrophysical Journal que es bastante interesante, por más que sea viejo, pero bueno, acá uno aprende mucho sobre los métodos que se utilizan, porque en realidad no es que ha cambiado mucho eso, ¿no? Que es este paper de Meyer y Schramm, Vínculos generales sobre la edad y evolución química de la galaxia. Es un Astrophysical Journal del año 1986. Uno podría aplicar estos métodos a elementos pesados que uno observe en el espectro de estrellas viejas, o sea, estrellas pobres en metales.
O sea, uno sabe que una estrella, si es pobre en metales, debe ser más vieja que una estrella rica en metales, como el Sol. O sea, una estrella pobre en metales es más vieja. Entonces, si yo puedo medir con buena precisión el espectro, puedo identificar entonces líneas de distintos elementos pesados, voy a poder quizá encontrar una cota inferior a la galaxia más fuerte, o sea, en la medida que observo un objeto más viejo que nuestro sistema solar. Eh, bueno, eh, estas cosas son bastante recientes, o sea, que tenemos que remontarnos a no mucho más de 20 años. Por ejemplo, la observación de torio, ¿no? Obviamente, observación espectroscópica, ¿no? En una estrella, lo que se llama una estrella gigante K, es un tipo de estrella, bueno, muy pobre en metales. El nombre, todo esto, el nombre de esa estrella, no es muy romántico. Hay dos referencias al respecto, una de Sneden y colaboradores. Eh, la estrella gigante CS 22021 RAP, ultra pobre en metales, de captura neutrónica, como se pueda traducir al inglés esto. Y otra referencia de Sneden y colaboradores, Astrophysical Journal 2003, también la misma estrella, pero con un análisis un poquito más exhaustivo, 7 años posterior a esta otra referencia. Bueno, ¿qué es lo que muestra el espectro de esta estrella? Y comparar la intensidad de las líneas de absorción de estos elementos pesados. Lo que muestran son abundancias de los elementos pesables, perdón, de los elementos estables comparables a las del sistema solar. O sea, me refiero los elementos estables pesados, los producidos en el proceso R, se observan abundancias muy similares a las de nuestro sistema solar. El elemento más pesado que se detectó en esa estrella, o sea, la línea de absorción del elemento más pesado, es el torio, que se detecta que es mucho menos abundante, porque la línea es mucho más débil. Esto da una información importante. O sea, todos estos elementos estables tienen líneas de medición comparables a las que, porque aparte uno también puede compararla con el espectro del propio Sol, ¿no? Pero el torio no, tiene una línea mucho más débil, con lo cual es claramente muestra que es mucho menos abundante. El torio, concretamente estamos hablando del torio 232, de eso estamos hablando, tiene una vida media muy grande, 14.000 millones de años la vida media del torio 232. Con lo cual, esta disminución de la abundancia en relación a la que me predice el proceso R, me da una edad para la estrella del orden de, fíjense, 14.100 millones de años, más o menos 3.000 millones, ¿no? O sea que está dentro de del error, la del universo, ¿ok? O sea que podría ser una estrella que se formó incluso 2.000 millones de años después del Big Bang, ¿no? Pero fíjense, o sea, ahora detectar torio, un elemento tan estable, porque digamos, es radioactivo, pero con una vida media muy grande, me permite poner una cota inferior a esa estrella, de nada menos que, pongámosle a un sigma, una cota inferior de 11.000 millones de años, ¿ok? Esta estrella, siempre hablando de la CS, ¿no? 22822, 052, también otra gente también hizo estimaciones y análisis,
tanto de torio como de europio y de lantano. O sea, varios elementos. Esta publicación del 2006 de Ivans y colaboradores, observaciones en el ultravioleta cercano, de esta estrella HD 221170, nuevos descubrimientos de la naturaleza de estrellas ricas del proceso R, lo cual tiene que ver con esto que vimos de estrellas ricas en neutrones, o sea, el proceso rico R de neutrones. Bueno. Por ejemplo, en esta estrella, la HD 221170, la abundancia relativa del torio versus el europio me da una edad de 11.700 millones de años con este error. ¿Ok? Bueno, como vimos, o sea, bueno, es interesante, estamos viendo estrellas muy viejas. El uranio, como vimos, decae más rápidamente, incluso el 238 decae más rápidamente que el torio 232. Estaría bueno compararlos entre sí, porque este tiene una edad media, ¿se acuerdan? Del orden de 6-7 mil millones de años contra 14.000 millones de este. Lamentablemente, en la estrella esta, la 22.892, 052, no se detectaron líneas de absorción de uranio, pero en otras estrellas, también pobres en metales, o sea, por ende viejas, sí se detectaron líneas de emisión del uranio ionizado, en estas dos concretamente, y estos son los resultados. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a parar acá y vamos a retomar porque acá todavía queda bastante por comentarles sobre estas mediciones. Así voy a parar acá.